Aterriza en México el primer cargamento con la vacuna Pfizer en un Boeing 767 de DHL. Aeropuerto Internacional de Manston se convierte en el estacionamiento para camiones por cierre de fronteras con Francia. Congresistas estadounidenses respaldan ayuda a las aerolíneas por $15,000 millones. Airbus se convierte en el mayor constructor de aeronaves en el mundo por segundo año consecutivo. Está de vuelta. Aeroméxico realiza su primer vuelo comercial con el Boeing 737 MAX. Sean todos bienvenidos a este podcast informativo de Transponder 1200 en su edición ya número 63, con las noticias más relevantes de esta semana. Mi nombre es Roberto Martínez Armendáriz. Comenzamos. Hace un par de días aterrizó en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México un Boeing 767-300 operado por DHL con un cargamento de vacunas del laboratorio Pfizer junto a BioNTech para combatir el COVID-19. Se trata del primer cargamento recibido en la República Mexicana y se estima que hasta el último día de enero del próximo año 2021 se reciba un total de 1.420.575 dosis. El traslado de la vacuna se realizó a bordo de un Boeing 767 matrícula Nectar 371 Charlie Mike, el cual partió del Aeropuerto Internacional de Cincinnati en los Estados Unidos a las 6 y aterrizó en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México 3 horas con 56 minutos después, bajo el vuelo Golfo Bravo 2040. La aeronave cuenta con una antigüedad de 26.4 años y realizó su primer vuelo el 10 de agosto de 1994, además impulsado por motores General Electric CF680C2B. Su primer operador fue la aerolínea australiana Qantas y en 2016 fue entregado a su actual operador ABX Air, operando para DHL. Las vacunas fueron producidas en la planta del laboratorio estadounidense Pfizer en Bélgica y, de acuerdo con información presentada por el gobierno federal, los primeros en recibir la vacuna serán el personal médico en el estado de Coahuila y la Ciudad de México. Posteriormente se continuará con los adultos mayores y personas con comorbilidades. De acuerdo con la Secretaría de Salud, México es uno de los primeros 10 países en iniciar un ambicioso proceso para vacunar a la población, comenzando el jueves 24 de diciembre, protegiendo al personal de salud que atiende a las personas desde la primera línea de control de la epidemia. Esta vacuna es de ácido ribonucleico mensajero, contiene material del virus que causa COVID-19 y que ayuda a producir defensas sin causar la enfermedad e instruye a las células a crear una proteína del virus. Una vez que las células copian la proteína, destruyen el material genético de la vacuna. El organismo reconoce que esa proteína no debería estar en el cuerpo y crea defensas que recordarán cómo combatir al virus si se infecta en el futuro. Por lo tanto, el organismo aprende a protegerse contra futuras infecciones. Para Transponder 1200 desde la Ciudad de México, Yami Herrera. Miles de camiones de carga han visto su camino tapado luego de que el Reino Unido anunciara una nueva cepa del virus SARS-CoV-2, informando que es un 70% más contagioso que el original, y muchos países en Europa y en el mundo ya han cerrado sus fronteras hacia y desde el Reino Unido, tratando de impedir la propagación de esta nueva cepa. El Aeropuerto Internacional de Manston ha sido seleccionado por su tamaño y ahora con pocas operaciones aéreas para albergar miles de camiones que esperan poder entrar a suelo francés mediante los ferries que salen del distrito de Kent con destino al país francés. Según información del gobierno británico, a día de hoy se encontraban al menos 873 camiones estacionados en la pista 1028 del aeropuerto de Manston y otros 650 más en la autopista M20. Además, se informó que el distrito de Kent desplegará camionetas con alimentos para los conductores que se encuentren esperando la apertura de las fronteras. El gobierno francés, por su parte, indicó que solicitará una prueba negativa de COVID-19 para todos los transportistas y así permitir el paso de los camiones a sus destinos. Desde Toulouse, Francia, para Transponder 1200, Íñigo Burgaz. Representantes del Poder Legislativo en los Estados Unidos de América estará aprobando un plan de ayuda económica a las aerolíneas estadounidenses hasta por $15,000 millones, que permitirá salvaguardar 32,000 empleos en la industria hasta el próximo 31 de marzo del 2021. De acuerdo a la información publicada por la agencia de noticias Reuters, estos paquetes de ayuda forman parte de los $45,000 millones destinados al sector de transporte de aquel país, de los cuales $1,000 millones serán otorgados a la empresa ferroviaria Amtrak,
14,000 millones a los sistemas de transporte público y 10,000 millones a las carreteras estatales. Asimismo, se espera que las condiciones de este plan de ayuda afecten el proceso de recertificación de los Boeing 737 MAX después de que estos se mantuvieran en tierra a causa de 2 accidentes fatales en Etiopía e Indonesia que cobraron la vida a 346 personas. Hasta el momento, se desconocen los cambios en específico que se generarían en el proceso. Esta ayuda llega a la industria aeronáutica después de 5 meses de intensas negociaciones entre los sindicatos y ejecutivos de aerolíneas, quienes argumentan que se necesita de una nueva ayuda del gobierno derivada de la caída histórica en el número de viajeros por la pandemia de COVID-19. Las aerolíneas han defendido su postura de que si no se recibe ayuda económica por parte de la administración, estas se verán obligadas a realizar recortes masivos de empleos, que tan solo en octubre pasado se perdieron 32,000 trabajos después de que la primera ayuda por 25,000 millones de dólares brindada por el gobierno en marzo expirara el 30 de septiembre. American Airlines despidió a 19,000 trabajadores, mientras que United Airlines a más de 13,000. De acuerdo con personas familiarizadas al tema, este nuevo plan de ayudas generaría que esos 32,000 empleos se salven, en donde los empleados recibirán un pago retroactivo hasta el 1 de diciembre y no podrán ser despedidos o suspendidos hasta el 31 de marzo de 2021, como condición específica del plan de ayuda. De acuerdo a las estimaciones, las aerolíneas en los Estados Unidos están perdiendo hasta 180 millones de dólares al día y el tráfico de pasajeros aún se encuentra por debajo del 70% en relación al 2019. Serán durante las siguientes semanas cuando se publique este plan de ayudas, siendo aprobado posteriormente conforme a los requisitos que marcan las leyes de aquel país. Desde Ciudad de México y para Transporte 1200, Hans Bravo. Se estima que el fabricante europeo Airbus supere a su rival Boeing por segundo año consecutivo en ser el mayor constructor de aeronaves comerciales en todo el planeta. A pesar de la pandemia del COVID-19, Airbus finalizó este año 2020 con un balance de entrega sólido y muy por encima de las expectativas del sector. De acuerdo con información publicada, se espera que este 2020 las entregas de Airbus hayan caído en un 35% en relación al 2019. Un reportaje realizado por Reuters detalla que a pesar que las recientes restricciones mundiales impuestas contra el Reino Unido, derivado de la nueva cepa del virus del coronavirus, las entregas y producción de Airbus no se ha suspendido. Recordemos que en aquel país se fabrican las alas de sus aeronaves. Los especialistas estiman que el fabricante entregará un total de entre 550 a 560 aeronaves este 2020. El total, hasta la fecha, ha alcanzado los 520 aviones, quedando aún 9 días para que finalice el año. A pesar de que Airbus no se ha pronunciado al respecto, un portavoz mencionó que las labores de la compañía continúan de forma habitual. Seguimos entregando a todo vapor y esto continuará durante las vacaciones, detalló. Como le informamos aquí en Transponder 1200, el día de ayer, 21 de diciembre, Uganda Airlines recibió su primer Airbus 330-800 Neo de su historia. También la aerolínea mexicana como Volaris y Viva Aerobús recibieron aeronaves 320 y 321 Neo, directamente de sus plantas en Europa. Además, después de una interrupción de entregas de un año del Airbus 380 a Emirates, este mes la aerolínea recibió 2 nuevos A380. También se tiene pendiente la entrega de 3 Super Jumbos a la aerolínea japonesa All Nippon Airways. A pesar de que los números son menores a los registrados del año pasado, el fabricante europeo tiene una ventaja considerable con su rival Boeing, el cual entregó un total de 118 aeronaves hasta finales del mes de noviembre, sumando a la crisis del Boeing 737 MAX. Las entregas de Airbus han superado las expectativas de los especialistas del sector, en un panorama donde muchas aerolíneas han declarado en procesos de reestructuración financiera derivado de la fuerte caída de la demanda de viajeros a nivel mundial. Informó desde Ecuador para Transponder 1200 Nicolás Larenas. No se olviden de visitar mi página enelarenas.com. Este pasado 18 de diciembre publicamos que un Boeing 737 MAX 8 de Aeroméxico se encontró cubriendo el vuelo 1516 desde el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México hacia Cancún, siendo este el primer vuelo de pasajeros en el país con el equipo, además de ser la segunda aerolínea en el mundo en reactivarlo para su uso comercial. Poco se ha conocido acerca de la recertificación de la aeronave en nuestro país. Apenas hace unos días pudimos ver los primeros despegues de esta aeronave con los colores de la Aerolínea Bandera de México. Los aviones despegaron de la Ciudad de México y realizaron maniobras cerca del aeropuerto de Acapulco, para después regresar horas más tarde a la Ciudad de México.
La reactivación se da en paralelo con el anuncio de que la reguladora canadiense Transport Canada diera el sí al equipo, pero que esperaba su regreso hasta mediados de enero de 2021. Además, solicitando la posibilidad de los pilotos para poder desactivar una de las alertas a bordo de la aeronave de forma manual, que podría producir cierta presión en ellos al momento de una emergencia. Por ahora, la aerolínea no se ha pronunciado al respecto. El equipo que está cubriendo la ruta es un Boeing 737 MAX 8 con matrícula X-Ray Alpha Mike Alpha Kilo. Tiene una edad de 2 años y fue entregado a la aerolínea el 2 de abril de 2018. Su último vuelo comercial antes de la puesta en tierra de las aeronaves fue el 9 de mayo de 2019. Según la página de rastreo flightradar24.com, el avión cubrirá el vuelo Alfa Metro 516 México-Cancún para regresar más tarde cubriendo el vuelo Alfa Metro 516 Cancún-México. Desde la Ciudad de México para Transponder 1200, Alberto Vázquez. Y es así como cerramos este podcast número 63 con las noticias más importantes de la semana. Les deseamos unas fiestas de Sembrina lo más feliz posible y agradecemos como siempre el favor de su atención. También les mandamos un cordial saludo y agradecemos a todos nuestros corresponsales, en la producción al señor Miguel Márquez, pero a usted, quien es el más importante por escucharnos semana con semana. Mi nombre es Roberto Martínez Armendáriz. Hasta la próxima.